Bienvenidas, bienvenidos a este Inspiring Talk en el que una vez al mes aquí en el Imagine Café hablamos sobre temas medioambientales y sociales con gente inspiradora. Hoy reflexionamos y aprendemos con el fotoperiodista Santi Palacios. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por la invitación. El talk de hoy se titula ¿Cómo fotografiar la crisis climática? Bueno, imagino que muchas y muchos de los que estáis aquí conocéis la trayectoria de Santi, pero a mí me gustaría que, aparte de que hablaremos de tu carrera, que empezáramos desde el principio. Te licencias en Sociología, haces un máster de Periodismo Internacional y coges tu cámara para vivir tu primera experiencia rodando como fotoperiodista. Vamos a empezar de cero. A ver, ¿cómo fue? Bueno, para empezar de cero hay que remontarse mucho. Bueno, la fotografía empieza a la vez que la sociología y los primeros reportajes también. Ese máster vendría más tarde cuando me veía incapaz de a través de solo de la fotografía meter la cabeza en el periodismo, ¿no? y necesitaba encontrar un camino. Pero sí, tuve claro que al estudiar sociología, que es algo que disfruto mucho haciendo, me daba cuenta de que me faltaba una herramienta para poder bajar a tierra lo que ahí estudiábamos, ¿no? No sé si aquí habrá gente que del mundo de las ciencias sociales, imagino que sí. Yo lo veía todo muy teórico y me faltaba bajar a tierra y tener una herramienta que me permitiese convertir toda esa teoría en algo, ¿no? Que yo pudiera realmente trabajar con él, plasmar las historias en las que estaba trabajando. Y fue la fotografía la que me lo permitió. Vale, ¿y ese primer momento? Ese primer reportaje. El primer reportaje de larga distancia sucede pues, con 22 años. Yo me acabo de mudar a Barcelona, soy de Madrid, y bueno, había conocido en mi pueblo a un vecino que estaba estudiando para sacarse el carné de camionero y me lo estaba contando de madrugada tomando unas copas. Me dijo, me estoy sacando el carné, yo creo que voy a cambiar, no era la crisis económica, yo creo que voy a tirar por aquí. Y yo le dije que si él se sacaba el carné yo me iba con él. Entonces nos fuimos durante unas cuantas semanas a viajar por toda Europa recorriendo Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, un montón de mercados. Y no era ninguna tontería, porque aquella era la época en la que los conductores españoles subían con mercancías porque los países europeos compraban, pero España no tenía capacidad para importar, ¿no? Entonces se quedaban por ahí tirados y las condiciones laborales eran un auténtico desastre. ¿Conseguiste vender ese report? Ese reportaje sí se publicó. Vale, entonces ya has rodado, ¿no?, tu primera experiencia. ¿Y cuándo te haces fotoperiodista? Me refiero, ¿cuándo consigues los contactos, los proyectos, el empezar a contar historias? Porque eso supongo que lleva un tiempo, ¿no? Bueno, es que es un camino que va poco a poco y que empieza antes de aquel reportaje. Yo a los 18 años empecé ambas cosas, la sociología y la fotografía, y el primer trabajo lo hice con 18 años. Lo que pasa es que los primeros trabajos que yo conseguía hacer eran cubriendo eventos que acababan publicándose, me contrataba la productora, no lo cubría para un medio de comunicación y se acababan publicando en medios de comunicación y yo iba peleándome por ir derivando en esa dirección, ¿no? Poco a poco con los años me di cuenta de que cada experiencia, cada puerta te abría la siguiente. Entonces en cada viaje, en cada reportaje conocía a alguien, en las coberturas, cuando hay un breaking news, como ahora está pasando en la guerra de Ucrania, están todos los medios de comunicación, entonces sobre el terreno conoces a mucha de la gente que está trabajando y que te puede poner en contacto con los medios de comunicación y se convierte en una bola de nieve. Poco a poco vas entrando, ¿no? Y vas consiguiendo que te respondan a las propuestas. Has centrado tu carrera en la ecología humana, en migraciones, en conflictos. Trabajas con agencias de noticias, productoras audiovisuales y medios como pues, CNN, El País, New York Times. Has ganado el WordPress Photo, que sé que te gusta. No es una coña porque no le gusta y tiene ahí una historia con los premios, la dualidad de los premios, que si te parece ahora nos lo podrías compartir. Sí, claro. Pero bueno, todos estos premios, aparte el Premio Nacional de Fotografía 2 veces en 2 años consecutivos, todos estos premios en realidad lo positivo que tienen mucho de positivo, es que tu obra se puede exhibir en todo el planeta, ¿no?
Efectivamente. Al final el trabajo que hacemos, el objetivo es publicarlo, es que se vea y hay que pelear mucho para ello, sobre todo cuando no perteneces a una plantilla de un medio de comunicación, cosa que yo nunca pretendí, nunca me ha interesado trabajar de forma permanente en la redacción de un medio de comunicación. Entonces necesitas que al final el objetivo final de lo que hacemos es que se publique, que la gente lo vea y generar debate y pensamiento crítico. Entonces las plataformas, sean los medios de comunicación o sean en este caso algunos, no todos, pero algunos premios, hacen que las imágenes hoy por hoy las puedan llegar a ver millones y millones de personas. Y con esta carrera brutal, de repente ahora parece como que deshaces el camino, paras, ¿no? Y vuelves a la ecología humana, porque estás fotografiando la crisis climática. ¿Por qué esto? Sí, este recorrido ha sido, yo creo que es bueno, lo más interesante que me ha pasado en todos estos años de carrera, ¿no? Yo salí de la sociología enamorado del concepto de la ecología humana, ¿no? La disciplina que estudia la interacción entre el ser humano y el entorno. Y mis primeros trabajos, por ejemplo en Bolivia, ¿no? Cuando estuve en la delegación de la agencia EFE en Bolivia, trabajaba sobre los desplazamientos forzados de personas que se ven obligadas a abandonar su país, su lugar de origen por problemas medioambientales. Luego me centré en las migraciones, que no deja de lado la ecología humana, porque muchos de los motivos que obligan a una persona a abandonar el país de origen pueden ser precisamente, y más hoy en día, una problemática medioambiental, ¿no? Pero el contexto también político, geopolítico, es tan bestia en este asunto que de alguna forma la crisis climática pasó a segundo plano, ¿no? Y poco a poco lo que me acabó sucediendo fueron varias cosas. A ver si las consigo resumir de forma que resulten interesantes. Por un lado, allá donde estoy trabajando, me da igual dónde, siempre hay un contexto de crisis climática de fondo. A lo mejor no es el que yo estoy fotografiando en primer plano, pero lo puedes ver y cuando estás editando puedes analizar que está habiendo un impacto, ¿no? Y es lo único que hay permanentemente siempre, da igual dónde esté, ¿no? Luego, por otro lado, claro, el tiempo va pasando y yo ya crecí ¿no? con el run de fondo de la problemática de la crisis climática y no solamente no se resuelve, sino que va a peor. Entonces, creo firmemente que es el gran problema de nuestra época, el gran problema al que se tiene que afrontar nuestra generación y que además hay un hueco que se debe cubrir, ¿no? Que es un periodismo visual de calidad que realmente materialice y muestre a la audiencia, a los lectores, la gravedad de lo que dicen los informes científicos. Cuando hablamos de una imagen, a mí me gusta mucho cómo tú la reflejas de forma temporal y me gustaría que lo compartieras, ¿no? Porque una imagen siempre nos hace reflexionar. Bueno, vemos una peli, un documental, ¿no? Y vale, tenemos mucha información, pero al final una imagen es lo que se nos queda y tú temporalmente la divides como cómo nos afecta a corto, a medio y a largo plazo. Sí. Bueno, no sé si estaréis de acuerdo aquí en el público, pero también creo en analizar el impacto de las imágenes a corto, medio y largo plazo, y esto ha sido algo que también, ¿no? ha surgido a través de años de producir imágenes, analizar cómo se están publicando, el impacto que tienen cuando se publican. Entonces, también por haber colaborado con periódicos, con agencias de noticias, haber trabajado en contextos de breaking news, me iba percatando de cómo muchas veces estamos, bueno, por lo general, ¿no? Nos obsesionamos con los fuegos artificiales, yo lo llamo así, no sé si es la forma más correcta, los fuegos artificiales de la actualidad, ¿no? Parece que una imagen muere cuando se ha publicado en la portada de un periódico, ya no tiene más recorrido, ya nos interesa poco, esto ya es viejo, no me lo cuentes, cuéntame qué ha pasado hoy, ya no me interesa lo que ha pasado ayer, ¿no? Cuando la fotografía en realidad nace con vocación de perdurar. ¿Qué sentido tiene que haga una fotografía para que quede muerta pasadas 24 horas, ¿no? Entonces, me he dedicado a estudiar, en la medida de lo posible, el impacto de esas fotografías, del periodismo visual en general, a corto, medio y largo plazo, y de cómo creo que a corto plazo seguimos cumpliendo la función, digamos, histórica de nuestra profesión, ¿no? Que es llamar la atención, decir, oye, aquí está pasando esto. Y creo que funciona. Puedo poner muchos ejemplos, pero por poner uno que me ha sucedido a mí al trabajar tanto en rutas migratorias en el Mediterráneo, yo he estado trabajando en la ruta del Mediterráneo Oriental en un contexto en el que he visto a médicos profesionales
y a rescatistas llevar a cabo rescates y reanimaciones, salvar la vida a gente en contextos complicados. Y luego por la noche todos cenando en el mismo sitio han visto nuestras fotografías, nos han visto editar, a mí y a compañeros míos, y nos han dicho: hostias, nosotros estamos aquí porque vimos esta foto, ¿no? O nosotros estamos aquí porque vimos este vídeo. Ese día, con lo mal que solemos hacer las cosas en el periodismo, ese día te puedes apuntar un tanto, ¿no? Y decir, oye, a veces hacemos algo bien. Hacemos muchas cosas mal, pero de vez en cuando hacemos algo bien, ¿no? Entonces creo que a corto plazo seguimos cumpliendo esa función. Llamamos la atención y con eso a veces conseguimos que determinados actores, pequeñas o grandes ONGs principalmente, se movilicen en el contexto de crisis humanitarias y lleven a cabo pues, su trabajo, ¿no? Que es el que realmente se necesita. A medio plazo tengo menos claros que lo que hagamos realmente tenga tanto el beneficio, pero esto es peligroso. A veces me da pudor decirlo porque creo que habría que hacer un estudio sociológico en este caso, serio y formal, y ese yo no lo he hecho. Y es que, para seguir con el ejemplo de las migraciones, casi cada frontera por la que hemos pasado, y hablo en plural, bueno, cuando hay un ruido mediático en una frontera, por lo general es porque van muchos medios de comunicación, muchos fotoperiodistas, ¿no? a trabajar. Casi cada frontera está en peor situación después de haber pasado que antes de que hayamos pasado por ella. No creo, claro, de forma totalmente no intencional, pero el bombardeo mediático a la población sobre una determinada problemática no solamente genera reacción en aquella población que empatiza con la problemática. En el caso de la frontera puede ser, o en el caso de la gente que se ahoga en el Mediterráneo, puede ser tratar de hacer que la gente se deje de ahogar en el Mediterráneo. Pero también obliga normalmente, por generar ese debate público, a las autoridades a reaccionar. Y estas lo suelen hacer en la dirección contraria de lo que se necesita. Entonces, a medio plazo no tengo tan claro su funcionalidad, pero en cambio, de largo plazo estoy totalmente enamorado. Como digo, creo que las fotografías se nos olvida, también porque es un ejercicio de humildad, hacer fotoperiodismo y no pensando en esta imagen va a hacer portada y entonces le voy a contar al mundo lo que está pasando y la gente va a reaccionar, ¿no? Que es un pensamiento un poco infantil con el que yo creo que en parte todos llegamos en la juventud un poco también a esta profesión. Pero haciendo un ejercicio de humildad creo que a largo plazo esas imágenes funcionan. A largo plazo, que dentro de 100 años hay imágenes de la pandemia, nos va a ayudar, como nos ha ayudado en esta pandemia, que hubiera imágenes de la anterior. Lo que pasa es que había pocas. Había pocas. Y se distribuían poco. Y había poco estudio y poco recuerdo sobre lo que había pasado. Pero creo que será muy útil, y espero que no haya, pero si hay una pandemia dentro de 100 años, será muy útil lo que se ha documentado durante esta última, ¿no? Creo que ese largo plazo realmente es cuando el momento en el que las imágenes se liberan de el corsé que generan sobre ellas las líneas editoriales de los medios que las publican y realmente se genera una interacción mucho más íntima entre el lector y la imagen y da pie a una reflexión, ¿no? Algunas de esas imágenes que yo creo que se van a quedar históricas, ¿no? que documentarán, bueno, serán documentación de la historia, son las imágenes precisamente que estamos viendo en Ucrania. Supongo que habéis visto sus redes y las fotos que ha ido subiendo porque él acaba de volver de Ucrania y aprovechando eso yo te pediría que nos cuentes tu experiencia allí y también saber si vas a volver. Bueno, volver espero que sí, en los próximos días. Si todo funciona y si puedo, pues volveré. Ahí la experiencia ahora ha sido ver. Hemos trabajado con 5W, con la revista 5W, para quien la conozca, y si no la recomiendo mucho. Hemos trabajado en Ucrania y sus fronteras, entramos por Polonia y luego estuvimos trabajando dentro y recorrimos la frontera con Eslovaquia y con Hungría antes de salir y tratando de entender cómo está funcionando el movimiento de población, que si no me equivoco puedo patinar con los números, ¿vale? Ahora ya se empieza a acercar a los 3 millones de personas. Sí. Que han salido de Ucrania, fueron más de 1 millón en solo una semana. Es un movimiento de población bestial y que ha ocurrido de una forma tremendamente rápida y, sin embargo, ocurre de una manera totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Ahora, aquí no quiero meter la pata o que se me malinterprete. Creo que también es normal que sea diferente, hasta cierto punto. Es decir, la Unión Europea ha reaccionado abriendo las fronteras, facilitando las cosas, lo cual es maravilloso. Y entonces eso hace que sea un movimiento de población totalmente distinto. Las fronteras son relativamente tranquilas dentro del volumen de gente que está saliendo, ¿no? Las cosas relativamente están funcionando y se está creando una red de apoyos, parece ser bastante importante, ¿no? Lo que es un desastre es que esto no ocurra en otras situaciones y en otros conflictos y cuando la gente viene de otras zonas.
Ahora, dicho esto, y esto es lo que me da miedo que se malinterprete, creo que hasta cierto grado puede ser normal, es decir, a cierto grado este conflicto sucede en Europa, por cercanía, las personas están cruzando fronteras para las que tienen visado, creo que hasta cierto punto es normal que digamos, las cosas se den de forma más sencilla, ¿no? Pero hasta cierto punto. Ahí, de otra manera creo que este ejemplo, este éxodo sirve para mirarnos un poco al espejo y ver lo mal que lo hacemos en otras ocasiones, ¿no? Cuando las personas vienen de otros conflictos armados. Sin duda. Has estado en la frontera y has estado en Ucrania. Hablábamos antes como curiosidad de que, bueno, nosotros seguimos con nuestras mascarillas, ¿no? Y lo que tú has vivido allí es muy diferente. Ahora no hay COVID allí, claro. Claro, no, o sea, realmente, yo si no recuerdo mal, había el 35% de la población vacunada antes de empezar la invasión y las cifras, si alguien las mira, creo que ayer sacaba una pieza del New York Times sobre el tema, serán un desastre porque realmente está todo el mundo además compartiendo casas, la mitad del país se ha movido, la mitad del este se ha movido hacia el oeste, la gente les está acogiendo en sus casas, en polideportivos, están en estaciones de tren, de metro, entonces hay cientos y miles de personas reunidas en los mismos lugares, en los refugios antiaéreos cada vez que suenan las alarmas y claro, nadie está usando mascarilla, entonces me imagino que las cifras cuando se miran serán bestiales, pero que ahora la prioridad es otra. Más adelante hablaremos del futuro del fotoperiodismo y hablaremos de que ahora todos tenemos un móvil para captar una fotografía y también de las fake news. Esto, si quieres, lo dejamos para el final, ¿vale? Como quieras. Porque me interesa también este tratamiento cubriendo una guerra, ¿no? Sí. Bueno, pero sin irnos de la guerra, preparando estos días la charla, hablábamos de que Noam Chomsky reflexionaba en una entrevista sobre la guerra y los recursos que se han destinado a ella. Me gustaría compartiros algo porque lo hablamos y dijimos que podía ser interesante para centrarnos en el cambio climático. Os leo. Esta catástrofe ocurre cuando las grandes potencias deberían trabajar juntas para controlar la destrucción medioambiental que ya se está cobrando un precio desastroso. Pero las medidas necesarias están estancadas, ya que se dedican recursos muy necesarios a la destrucción. Bueno, Pues lo dice muy clarito, ¿no? Parte de lo que me lleva a mí a querer centrarme en la crisis climática de nuevo tiene que ver con esta reflexión, ¿no? La sensación, no sé, aquí creo que cada uno ponemos un ejemplo. Yo el ejemplo que suelo poner es si tienes tu casa y tienes un montón de problemas en ella, ¿no? Y que probablemente todos los tengamos, problemas de, no quiero poner ejemplos, ¿no? Pero problemas de cualquier índole, por grave que sean, ¿qué importarán si la casa está ardiendo? ¿No? ¿Cuál será el problema si la casa está ardiendo? Yo estoy convencido de que los problemas derivados, si lo que nos importa es el análisis de las muertes, que muchas veces es por lo que se mide la gravedad de un conflicto sentido en el más amplio término de la palabra, no solamente un conflicto armado, la crisis climática probablemente vaya a provocar más muertes que todos los conflictos armados juntos que tenemos en la actualidad. Entonces, si ese es el baremo de medir por el que tenemos que pensar cuál es la prioridad, me parece que está claro, ¿no? Esta reflexión no es ni como periodista, ni como sociólogo, ni como fotógrafo, esta reflexión es como individuo, ¿no? El pensar, estamos imbéciles, ¿no? Estamos totalmente idiotas. ¿Cómo podemos estar matándonos unos a otros cuando el problema lo tenemos a nivel global, ¿no? Y claro, a mí el reto al que yo me enfrento es cómo traducir esto en imágenes, porque aunque a todos nos importe mucho, bueno, yo mismo lo primero que he hecho ha sido irme a Ucrania, ¿no? En cuanto ha empezado la invasión. Estuve allí en 2014 en el Maidán, estuve en 2015 en el Donbass. En cuanto empezó la invasión, yo no pensaba ir, no pensaba que fuera a haber invasión. En cuanto empezó, claro, pensé, hay que ir, ¿no? Tenemos que ir. Entonces, evidentemente, lo urgente es lo urgente y además da miedo y además es una amenaza cercana. Entonces, lo primero que piensas es en ir y dejas de lado el trabajo que yo en este caso estaba haciendo desde aquí, ¿no? Preparando un proyecto sobre crisis climática. Creo que eso es un poco lo que nos sucede constantemente. Dejamos el problema de fondo y ahora podemos empezar a hablar, si quieres, de las imágenes y de cómo traducir esto en imágenes. Es tan silencioso. Gran parte de los problemas de la crisis climática son tan silenciosos, a veces son tan poco visuales, es tan difícil trasladar su importancia y su gravedad que, claro, queda en segundo, tercero o cuarto plano cuando tienes los tanques de Rusia entrando por la frontera, evidentemente. tú has detectado precisamente esto, ¿no? Que el periodismo visual quizá no está siendo capaz de plasmar la gravedad de la crisis climática. Y
yo me pregunto, ¿qué nos pasa? ¿Es que hemos perdido la empatía viendo ciertas imágenes? ¿Ya nos da igual ver un oso polar sin hielo alrededor? No sé, ¿qué nos pasa? Mira, es una buena pregunta. Ahí tengo que responder, creo que sí, que no. Creo que hay que analizar dos cosas diferentes. Por un lado, con respecto a si ya no nos afectan las imágenes lo suficiente, si estamos acostumbrados, no hablo en la crisis climática, sino en general, yo es una pregunta a la que me enfrento muy habitualmente, todos los años, varias veces, y yo respondo siempre que creo firmemente que no. Porque creo que cuando... Eso es una frase hecha, ¿no? Yo estoy seguro que aquí la hemos dicho casi todos. Ya no nos afecta nada, ya estamos acostumbrados, ¿no? Ya estamos... yo creo que no, porque cuando a mí me la dicen, lo que yo respondo es: ¿a qué me estás diciendo? ¿Que hace 30 años una persona aquí en Barcelona abría el periódico, veía una imagen de la hambruna en Somalia y se levantaba y se iba corriendo a salvar el mundo en Somalia? No pasaba hace 30 años tampoco. ¿Por qué ahora no nos afecta y hace 30 años sí nos afectaba? Si hace 30 años tampoco se hacía nada para resolverlo, ¿no? Entonces, no creo que las imágenes hayan perdido su valor, ni mucho menos, si no, no me dedicaría a lo que me dedico. Lo que sí creo es que en el caso concreto de la crisis climática nos enfrentamos a un dilema mucho más lento, mucho más sigiloso, y eso es muy difícil de plasmar. Y ahí sí que en concreto, mira, ahí puedo citar, estábamos hablando el otro día sobre un artículo que sacó The Guardian en 2019, a finales de 2019, sobre cómo iba a cambiar un poco su línea editorial a nivel visual a la hora de contar la crisis climática. Y un poco el titular era: ya no nos sirven las fotos de los osos polares en un trocito de hielo, ¿no? Porque parece que ese discurso sí, en concreto, que ha quedado un poco obsoleto y la chimenea humeante ya no funciona y parece ser, dicen los que más saben, que ver cómo nos afecta, ver cómo afecta a la población de maneras en las que normalmente no nos esperamos, puede ser la herramienta que mejor funcione, ¿no? Ver cómo la contaminación afecta a los niveles de cáncer de pulmón puede ser más efectivo que ver al oso polar flotando en el trozo de hielo, porque eso hace parecer que es un problema remoto, lejano, que no tiene Que no tanto nos que ver toca, con ¿no? nosotros, claro, que no va con nosotros, ¿no? Mientras que trabajar sobre poblaciones, grupos de población que se están viendo afectadas puede ser más efectivo. Precisamente por esto te han concedido una beca Leonardo y tienes en marcha el proyecto Megaurbes y Contaminación, el foco asiático. Comentabas antes que cuando estalló la pandemia estabas en Yakarta. Precisamente estabas trabajando en esto. Te pediría, por favor, que nos explicaras el proyecto y nos contaras de qué va y en qué punto está. Fantástico. Bueno, el proyecto sobre megaurbes y contaminación en Asia nace precisamente de la idea de trabajar sobre el origen de las presentes y sobre todo futuras migraciones por problemas ambientales, ¿no? Cómo la gente empieza ya, y más lo hará en el futuro, a abandonar el país de origen por problemas climáticos y ambientales. Entonces, en este caso, planteamos un proyecto en Delhi, por ser la capital con el aire más contaminado del mundo, Yakarta, que es la capital que más rápido se hunde y tiene un problema de contaminación de agua, y Manila, por ser Metro Manila, ser uno de los núcleos urbanos que más plástico vierte al mar. Y este proyecto nace por varios motivos, ¿no? Pero uno de ellos fue en un viaje anterior en Delhi, en la India, que estaba trabajando con mi compañera Maribel Izcue, la veo por ahí sentada, redactora jefa de revista 5W. Estábamos trabajando allí, es un proyecto sobre residuos sólidos, y en un instituto de estudios sobre la calidad del aire en Delhi nos decía un experto que la contaminación es el más democrático de los problemas, porque nos afecta a todos por igual. Y lo que hicimos fue plantearnos si esto era verdad, porque nos afecta a todos por igual, pero probablemente, y esta es la hipótesis de partida, no todos tenemos las mismas herramientas para reaccionar frente a ella, ¿no? La contaminación puede ser la misma para todos, pero no es lo mismo la forma en la que nosotros podemos defendernos. Entonces empezamos trabajando en Delhi con la idea precisamente de ver cómo el nivel socioeconómico y sociocultural de la población determina la forma en la que tú reaccionas frente a la contaminación. Y bueno, así es, efectivamente, la hipótesis, pues, como era bastante probable, pues se cumplía, ¿no? Perdón, quiero decir, os invito a todos a leer el report de 5W, es brutal. He tenido la suerte de leerlo estos días
Y si te parece, nos podríamos centrar en ese report y en esos, hay 5 personajes, en esas 5 personas con las que habláis, tratáis y conocéis sus situaciones, por lo que dices, las distintas desigualdades, ¿no? la diferencia con la que cada uno de ellos va a vivir la crisis climática. Exactamente. Lo primero que hicimos fue tratar de entender los motivos que causan la contaminación, esos niveles de contaminación que en Delhi, para quien haya estado aquí, sobre todo en los peores meses de contaminación, los niveles son bestiales, multiplican por mucho los niveles aceptados por la OMS de contaminación, de partículas de contaminación suspendidas en el aire. Y una vez detectadas las causas y quisimos entender las consecuencias a través de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, vimos la diferencia desde la primera persona a la que conocimos, ¿no? Que tienes aquí Rukmani, que es una mujer que lleva 20 años viviendo debajo de un puente en Delhi con su familia, llegó del Rajasthan y viven precisamente entre los coches, vendiendo cosas a los coches, ¿no? Cuando paran en el semáforo. El tráfico es el principal factor de contaminación en Delhi, un parque automovilístico de 20 millones de personas sin demasiada regulación. Y entonces Rukmani precisamente es una de las personas que más va a sufrir la contaminación porque está a ras de suelo con esos coches, ¿no? Claro, al preguntarle por la contaminación, por los pulmones, era difícil incluso hacerle entender la pregunta con traductor, ¿no? en su idioma, y finalmente su respuesta fue que a ella el humo de los coches no le afectaba, ¿no? Que a veces tosía sangre, pero que eso tenía que ver con un golpe que se había dado, ella pensaba, ¿no? Al caer de un árbol. De ahí pasamos a Jawahar, que es un hombre que vive al lado del vertedero. Aquí ya empezábamos a ver un poco la evolución, ¿no? Al lado de uno de los vertederos de Delhi, que son las zonas donde hay un aire especialmente contaminado por todos los tóxicos que emanan de los vertederos. Jawahar llevaba mascarilla. No sabéis lo que me esforcé yo por fotografiar gente llevando mascarillas en noviembre de 2019. Ahora ya esas fotos no impresionan a nadie, claro, pues nos hemos acostumbrado, pero a mí me impactaba mucho ver a alguien viviendo pegado a una mascarilla. Más India no es como China, ¿no? Hay mucha gente llevando mascarilla. Entonces, Jawahar llevaba una mascarilla porque por un trasplante de riñón y viviendo al lado del vertedero, los médicos le habían recomendado que llevase, por la calidad del aire, llevase mascarilla. Y te la mostraba muy orgulloso, pero esa mascarilla no servía absolutamente para nada para protegerse de las partículas de contaminación que son tan pequeñas que entran en el torrente sanguíneo. Estas mascarillas que lleváis puestas no son las mascarillas que se utilizan para la contaminación del aire, ¿no? Son mascarillas que llevan filtros por dentro mucho más agresivos. Entonces, teníamos ya una persona que era consciente, ¿no? de la contaminación, pero realmente las herramientas para combatirlas eran pocas y no se planteaba migrar y moverse de allí. La siguiente pareja que conocimos son Ankita y Puspendra, y eran una pareja de ingenieros informáticos que trabajaban para una multinacional y que nunca se habían planteado moverse de Delhi. De hecho, se acababan de comprar una casa, un apartamento para pagar la hipoteca. Y bueno, y ahí vivían allí felices y acaban de tener un bebé. Les conocimos como a los 30 días de tener el bebé y los médicos ya le estaban recomendando que se marcharan de la ciudad con el bebé por la contaminación. El bebé incluso ya dejaba de reaccionar a los estímulos de manera normal y claro, se estaban planteando moverse por la contaminación. Ellos ya les habían pedido a la compañía, se estaban planteando, pedir a la compañía que les llevaran a trabajar a otro estado o incluso a otro país, porque la compañía tiene sede en Canadá, etcétera, y se lo podían permitir. Ahí ya empezábamos a ver la diferencia, ¿no? Eran muy conscientes de la contaminación, estaban muy preocupados por el bebé, estaban constantemente consultando con el médico y podrían tener la posibilidad de salir del país y mudarse a otro país precisamente por la contaminación. Y luego tenemos dos casos. Asís y Yai. Sí, Asís y Yai, que son diferentes. Asís es una mujer de 60 años con cáncer de pulmón, sin antecedentes familiares, sin ser fumadora ni fumadora pasiva, familia Sikh, de religión Sikh, muy creyente. La religión Sikh prohíbe el consumo de tabaco y la conocimos a través de su oncóloga y fue su oncóloga la que dijo, bueno, un oncólogo no te puede nunca sellar un documento diciendo este cáncer de pulmón es por el tabaco, ¿no? Pero todo apuntaba en esa dirección. También nos indicaron que los niveles de cáncer de pulmón de población no fumadora se habían disparado en los últimos años. Insisto, no sé si habéis estado en Delhi en esa época, sobre todo que es a finales de año, pero cuesta respirar.
Y Jay es el caso, precisamente es el paradigma de lo contrario, ¿no? Jay es un empresario de Delhi, que después de muchos años viviendo en California regresa a Delhi y bueno, aparte de hacer su trabajo, le gustaba correr, ¿no? Se entrenaba para maratones y después de un día de entrenamiento los pulmones le colapsaron y acabó en urgencias, le dieron tratamiento, le quedó el silbidito de los fumadores, ¿no? Y bueno, él estaba tomando un montón de medicamentos para tratar de solucionarlo. Y un día en una excursión del colegio de sus hijos, la madre, una madre estadounidense de otro niño, llevaba una mascarilla puesta y él se acercó ¿no? haciéndole una broma así como vacilándola, ¿no? You white people with your white people problems, tal. Y la mujer le dijo, oye, no, que esto no es ninguna tontería, que yo lo estoy pasando mal y llevo esta mascarilla que es de estas características para la contaminación. No había todavía un debate público abierto sobre la contaminación en Delhi, eso empieza después, empieza más o menos en 2015, un poquito antes. Y entonces Jay prueba la mascarilla y, hostia, le mejora un montón, ¿no? La calidad de vida. Y con unos compañeros deciden abrir una web en la que ofrecer mascarillas. Y en 10 días hacen $300.000 vendiendo mascarillas. Justo había dado la OMS la alerta de lo peligroso que era la calidad del aire en Delhi. Entonces aquí tenemos a un empresario que se convierte en activista, con ese punto en el que es difícil también distinguir al activista del empresario, evidentemente, pero una persona que al preguntarle por, claro, oye, y sabiendo, siendo tan consciente de la calidad del aire, tú vives aquí, ¿no? No te estás yendo a otro sitio. Y ahí nos dio la respuesta de que el aire en su casa es más limpio que las montañas de Suiza, ¿no? Vende purificadores de aire, los tiene en su casa, tiene una máquina de producción de oxígeno, probablemente la calidad del aire en su casa sea mucho mejor que la que hay en esta calle, porque en Barcelona la calidad del aire también es bastante lamentable, no llegamos a esos niveles, pero es bastante lamentable. Entonces, podías ir viendo el recorrido, ¿no? de quién es consciente, quién no es consciente. Curiosamente, había pocas protestas y pocas manifestaciones en contra de la polución, pero es curioso, ¿no? Un planteamiento que hizo allí Maribel, que fue, claro, en la zona más rica de Delhi nos encontramos con una protesta por la calidad del aire, por la contaminación. Probablemente las personas que estaban en esa protesta son las que más número de coches tienen por familia, ¿no? Y las que más aviones cogen. Y aquí es donde podemos volver a dar vueltas y aquí me encantaría que debatamos todo lo que os apetezca porque yo más que responder a la pregunta lo que puedo hacer es lanzar preguntas, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto si es un problema que lo impregna todo tanto que yo mismo me planteaba la huella ecológica que estábamos dejando para hacer un reportaje sobre contaminación del aire? Cogiendo aviones, coche para arriba, para abajo, comiendo aquí y allá. Es que es bestial, es que lo impregna todo, ¿no? Ahora mismo, no sé si creo que es The Guardian el que ha empezado a publicar en sus artículos la huella ecológica, ¿no? generada para producir el artículo que están publicando, ¿no? Es realmente difícil analizar todo esto, ¿no? Yo de verdad que os recomiendo el report y espero que continúe el proyecto en Yakarta, en Manila también. Sí, bueno, por comentarlo brevemente, a Manila nos quedamos sin poder ir por la pandemia y entonces ahora Filipinas va a abrir, por fin, está abriendo poco a poco las fronteras y se puede volver a viajar allí, entonces por fin podremos ir y terminar la trilogía. Y de Yakarta, claro, no puedo contar tanto porque no está publicado, pero sí comentar que ahí el caso también, pues bestial, una ciudad en la que llueve una media de 300 días al año y no hay forma de conseguir agua limpia a través de las tuberías porque, entre otras cosas, no hay alcantarillado. Es una ciudad en la que, bueno, las cifras varían mucho en función de cómo las quieras ver, pero una de ellas, sobre población, podríamos hablar de los 11 millones de personas que viven prácticamente sin alcantarillado, ¿no? Entonces, de hecho, tenemos una imagen que irá en el reportaje, una imagen que hicimos con un dron desde el centro de la ciudad, en la que ves como el río Chilibún, considerado uno de los más contaminados de la ciudad, va atravesando, haciendo los meandros, atravesando toda la ciudad y ves miles de tubos de todas las casas que directamente todos los desechos se vierten al río, ¿no? Y luego al mar. Eso sumado a los vertidos industriales que hay en el río Chitarum, que es del que nace el Chilibún, ya a las afueras de la ciudad, hace que la calidad de aire sea nefasta, del agua, perdón. Precisamente por eso toda la población tiene que extraer agua de pozos informales y la extracción de agua de esos pozos informales, sumado al tipo de terreno, lleva a que Yakarta sea la ciudad que más rápido se está hundiendo.
en el mundo. Entonces ahí lo que nos planteamos era Bueno, ver... de hecho, van a cambiar, ¿no?, la capital. Sí. Han decidido cambiarla. Sí, al preguntar, la van a llevar a Borneo, al preguntar, el motivo no es solamente esto influye evidentemente, pero no solamente esto, sino que es que directamente, bueno, se ha convertido en una de tantas megaurbes asiáticas que colapsa, ¿no?, por la cantidad de población, más todas las instituciones públicas están ahí al ser la capital. Entonces, para desahogar todo esto, descongestionar todo esto, se lo van a llevar a Borneo, que a ver como si es peor el remedio que la enfermedad, porque entonces a ver qué va a pasar en la zona de Borneo, claro. sí, donde se lo van a llevar. Pero bueno, el caso es que ahí, por ejemplo, lo que nos planteábamos era cómo consume agua la población, qué parte de la renta se tienen que gastar en el consumo de agua, y una vez volvemos a lo mismo, ¿no? La gente, las familias con menos poder adquisitivo tenían que gastar una parte de la renta muy importante, y las personas con mayor poder adquisitivo precisamente viviendo en una zona de la ciudad que está más elevada, entonces los pozos no están contaminados y el agua salía gratis, ¿no? Otra vez volvemos a lo mismo. En el caso de Filipinas no tenemos que plantear cuánto plástico consume cada uno, ¿no?, cada familia. Buscando imágenes para ver un poco, ¿no?, cómo era esto del plástico, encontré la famosa isla de plástico del Pacífico. No sé si alguna vez lo habéis buscado, pero wow, con la carne de gallina. Es muy difícil, ¿eh? Fuimos a buscarla, no llegamos, con una ONG este verano. Y eso es también, una vez más, y esto es periodismo visual también, ¿no? Precisamente las imágenes que encuentras cuando lo buscas, no sé qué encontraste tú, pero no es del todo fácil de entender qué imágenes pertenecen a la para isla, abajo, cuáles ¿no? no. Como que se hunde hacia abajo. Hay de todo, hay zonas en las que está totalmente compactada, pero la mayoría de las zonas los plásticos están dispersos y están a cierta distancia unos de otros, y luego ahí entramos ya con el problema de los microplásticos. Hay una cantidad bestial ahí de plástico, pero que no son necesariamente objetos grandes y visibles. Entonces, una vez más, eso en concreto es tremendamente difícil de mostrar en imágenes. ¿La encontrasteis? No, por el tiempo. Había una especie de huracán en la zona y no había manera. Hay muchos textos científicos que cuentan la gravedad de la crisis climática, pero claro, no se ven. Entonces yo me pregunto, ¿qué imágenes, qué fotos impacto necesitamos, tenemos que ver en medios para que nos lleguen? Recuerdo que me comentabas una acción que querías hacer en el Mediterráneo. Bueno, esto fue a raíz de este mismo proyecto, precisamente. Claro, yo me planteé, al ver la pandemia, yo me planteaba que si era tan difícil ir a Filipinas, pues hacer el plástico en el Mediterráneo, que es el mar que más plástico concentra, ¿no? Entonces yo planteé hacer el proyecto y mientras esperaba respuesta para hacer el plástico en el Mediterráneo, bueno, pues llegó el verano y pasé mucho tiempo en el Mediterráneo. Y entonces fue curioso porque mi miedo, me daba miedo que me aceptaran el proyecto porque igual no iba a ser capaz de hacerlo. Y mi miedo se cumplió. Y es que, claro, hablábamos del mar con más concentración de plástico. Yo iba en los barcos de rescate, que trabajo también, ¿no?, de Open Arms, que rescatan operaciones de rescate de migrantes en el Mediterráneo Central. Íbamos para arriba, para abajo en los barcos. Yo iba comentando este proyecto que iba a hacer y íbamos hablando de ello y claro, yo decía, sí, es que es el mar con más concentración de plástico, pero ahora mismo estoy viendo una tortuga, 2 delfines y el mar está transparente. Es decir, es que es muy difícil verlo, ¿no? Y a lo mejor pasaba una bolsa por ahí flotando y me decían, mira una bolsa, y yo sí, voy a hacerle la foto a la bolsa, a ver qué impacto conseguimos con la bolsa flotando, ¿no? Entonces aquí es donde dices, bueno, ostras, esto no es fácil, aquí tienes que recurrir a científicos y tienes que empezar a comerte el tarro, ¿no? Como a lo mejor las imágenes tienen que ser de microscopio, a lo mejor las imágenes tienen que ser de disección de fauna marina y tenemos que ir un paso más allá y no sirve de nada que yo me tire con la botella y buceando hago 4 fotos, ¿no? Y tenemos que empezar a plantearnos cómo resolverlo porque visualmente es muy difícil de mostrar. Pero hay casos de éxito. ¿Nos podrías dar alguno? Alguno que digas, bueno, este funciona, este ha funcionado. Sí, bueno, sí, en el caso del plástico, fíjate que los estoy buscando y los que conozco son sobre todo a mí al menos los que más me han impresionado, hablamos de periodismo visual, ¿eh? Son imágenes de reportajes en su mayoría hechos sobre todo por National Geographic, precisamente acompañando a equipos de científicos que diseccionan grandes animales, ¿no? Pero los casos que a mí mejor me están funcionando son precisamente casos en los que sin dar la alarma o sin estar hablando directamente de crisis climática, acaban hablando
de las diferentes dimensiones de la crisis climática, ¿no? Un reportaje que se publicaba, me parecía muy inteligente este verano en la National Geographic, precisamente hablaba de... Era un estudio que habían hecho en la ciudad de Los Ángeles sobre la forma en la que, del aislamiento de las viviendas y la diferente forma en la que están aisladas en función de la renta y del barrio al que vayas, ¿no? A menor renta, peor aislamiento de la vivienda, mayor consumo de aire acondicionado, mayor gasto económico para la familia, mayor impacto en la calidad del aire de ese mismo vecindario, ¿no? Casos como este, casos como el reportaje de Evgenia Bugaeva, otra fotógrafa que para National Geographic hizo los cazadores de mamut de marfil, de mamuts en territorio siberiano, y cómo precisamente por el deshielo del permafrost por primera vez empieza a ser posible encontrar muchos de estos colmillos, ¿no? Y más frecuente encontrarlos, y entonces se puede trabajar y se puede comerciar con el marfil de esto. No estás poniendo grito en el cielo con la crisis climática a priori, pero contando una historia que encima, de hecho, es muy bonita visualmente. El motivo por el que se está pudiendo producir esa historia es precisamente por la desaparición del permafrost, ¿no? por la crisis climática. Creo que por ahí tienen que ir los tiros, ¿no? Creo que tenemos que empezar a empatizar con las personas que están sufriendo esa crisis silenciosa, porque si nos limitamos al espectáculo, está muy mal dicho esto que acabo de decir del espectáculo, porque no es espectáculo, ¿no? Es la imagen espectacular. ¿Qué nos quedamos con los incendios? Con algunas grandes inundaciones, tal vez, ¿no? Y eso, claro, eso es una parte, es la parte más llamativa, pero es que es la punta del iceberg. Precisamente con esto hay un proyecto, creo que fue en mayo de 2021, ¿no? Que lo creaste, se llama Sonda Internacional. Es algo muy importante para ti, me gustaría que nos lo presentaras, por favor. Sí, pues Sonda Internacional, gracias por la oportunidad, bueno, se me había escapado a mí ya. Sonda Internacional es un pequeño nuevo medio de comunicación que estamos fundando ahora mismo. Digo estamos fundando porque si lo buscáis ahora no lo encontraréis. Espero que el mes que viene la web esté disponible. Y precisamente es un medio de comunicación que se define como Centro Internacional de Periodismo Visual sobre la crisis climática. El objetivo es hacer trabajos de muy largo recorrido y específicamente centrados en el periodismo visual sobre crisis climática, para poder precisamente aprender lo suficiente, para poder centrarnos lo suficiente y poder hacer trabajos que realmente marquen esa diferencia, ¿no? El objetivo de todo esto es, como os decía, como comentábamos al principio, no paramos de leer informes científicos que te hablan de unas consecuencias extremadamente graves de esta crisis climática. Yo no paro de leerlos, y no paro de leer artículos que resumen esos informes científicos, pero no lo veo. Me cuesta muchísimo verlo y sobre todo me cuesta muchísimo ver algo que me impacte. Más allá de grandes incendios en Australia, grandes incendios en California y unas imágenes dantescas, sí, pero por ejemplo llevan años produciéndose un aumento de las inundaciones en Mozambique con casos extremadamente graves. Y yo encuentro luego los informes que me explican que esas inundaciones se producen por un cambio en el fenómeno del Niño, que derivan en un cambio en los ciclos de lluvias en la región. Ya, pero esto a mí no me cala lo suficiente. Digamos que es relativamente fácil, y entender las comillas, crear empatía con imágenes de un bombardeo en Alepo o de una persona ahogándose en el Mediterráneo central, o ahora de una imagen de Ucrania. Pues la imagen es tan dantesca, es tan bestia, ¿no? Que, bueno, pues si consigues hacer una imagen ¿no? realmente potente, la población creo que va a empatizar con ella. Pero claro, en el caso de Asís, por ejemplo, del reportaje que estábamos mencionando antes, una mujer con cáncer de pulmón, según su oncóloga, debido al aumento de la contaminación en Delhi. ¿Qué te muestro? ¿A esta mujer sentada en el sofá de su casa? Esto te va a impactar, esto te va a hacer plantearte lo grave de la situación de la contaminación, ¿no? Igual hace falta tiempo, igual necesitamos hacer un trabajo con, no sé, con las radiografías de los pulmones, igual necesitamos dar un paso más allá y poder centrarnos durante 1 o 2 años en esto. Y para esto hace falta presupuesto, mucho presupuesto. Y los medios de comunicación del mundo hispanohablante, pues ya sabéis que no tienen de todo menos presupuesto. Hay medios en el mundo anglosajón, ¿no? Está el New York Times, está National Geographic y
el Washington Post y la BBC, hay medios que tienen capacidad económica, pero en el mundo hispanohablante, que son 500 millones de personas, no. Por eso yo, que precisamente siempre he trabajado en inglés, pese a ser de aquí, me planteé hacer un Centro Internacional de Periodismo Visual hispanohablante y en el mundo hispanohablante, y que son medios sin ánimo de lucro. Se tendrá que financiar con donaciones. Es la única forma en la que creo que se puede dar una oportunidad para conseguir el dinero que cuesta centrarse durante 1 o 2 años en un proyecto de periodismo internacional. Yo me he encontrado muchas veces, mira, en el caso de la contaminación, con el equipo del New York Times haciendo literalmente el mismo reportaje que estaba haciendo yo, y mi presupuesto era como un 0,01% del que tenían ellos. Y así no se puede trabajar. ¿Cuándo lo pones en marcha? ¿O ya está rodando? ¿Cuándo vamos Bueno, en marcha estamos, claro, porque llevamos trabajando, bueno, para empezar, esto es la conclusión de años y años de evolución y de pensar y de intentar y de darle vueltas, ¿no? No es algo que se nos haya ocurrido ahora, ni mucho menos. Pero bueno, constituirlo como tal formalmente es en mayo de 2021 y ahora estamos trabajando en la web, en la primera landing page para poder explicar el proyecto y que la gente lo comprenda y que la gente done, muy importante también. Y estará disponible el mes que viene. Bueno, pues ya sabéis, Sonda Internacional. Sonda Internacional. Vamos a terminar hablando del futuro. Hablábamos de el futuro del fotoperiodismo en 2 vertientes que nos han quedado antes pendientes. Estábamos con la guerra de Ucrania, pero lo podemos llevar donde quieras. Hablábamos de que cada uno ahora tenemos un artilugio en nuestro bolsillo para sacar una fotografía, saber cómo esto afecta a la profesión y también las fake news. ¿Cómo os afectan esas imágenes que se pueden editar, el deepfake, no sé? Entonces, en estas 2 vertientes. Si te parece, yo empezaría por las fake news un poco, aunque está todo relacionado, ¿no? Pero empezaría por las fake news porque lo estábamos debatiendo antes de que llegarais. Y a mí me parece que la guerra de Ucrania es bueno, como todos, ¿no? Pero porque está sucediendo ahora, un muy buen ejemplo. Yo llevo aquí 4 días desde que volví y he tenido ya 4 broncas con gente que me ha preguntado, oye, pero ¿y esto es cierto o no es cierto? ¿Y esto está pasando o no está pasando? Y yo me cabreo, claro, no puedo evitar cabrearme. Y la conclusión que saco es que lo que falta y lo que nos va a hacer mucha falta de aquí en adelante es educación. A que los colegios empiecen a plantear que hay tanta información que lo que hace falta es educación sobre cómo informarte. No sé cuántos profesionales de información habrá aquí en la sala, cuántos os dedicaréis al periodismo o algo similar, ¿no? Pero yo me doy cuenta de que muchas veces el problema que tenemos los periodistas es que estamos tan dentro, ¿no?, que creemos que todo el mundo sabe tanto como nosotros quién es quién, qué medio es fiable, qué medio no es fiable, a qué periodista seguir para según qué crisis, de cuál fiarte al 100%, de cuál coger con pinzas y a cuál no hacerle ningún caso. Claro, pero me doy cuenta de que eso somos nosotros que estamos ahí dentro, ¿no? No todo el mundo lo tiene tan por la mano. Entonces, en una discusión que teníamos ayer, en una reunión en la que alguien planteó esto, ¿no? Dijo, oye, ¿esto qué está pasando en Mariupol? Pero está pasando esto, está pasando lo otro. Luego hablábamos por teléfono y yo me daba cuenta que falta esto, ¿no? En esa discusión, un momento dado, alguien dijo, bueno, es que hoy en día es más difícil informarse que nunca, ¿no? Y yo, claro, yo me quedaba pensando, pero si es más fácil que nunca. Si yo, hace 20 años, o sí, incluso 20 años, de la guerra de Ucrania, que hubiésemos leído al día la crónica del periódico que te gustaba, que comprabas y que te gustaba leer, y poco más, ¿no? Lo que hubieran dado los informativos, y ya pues hasta el día siguiente nada. Ahora puedes, de forma hiperreal, estar consumiendo información de Ucrania las 24 horas del día. ¿Cómo que es más difícil informarse? No estoy de acuerdo. Lo que creo es que hay tanta información que lo que hace falta es saber cómo consumirla, ser conscientes. Y eso me parecería el mejor freno para las fake news, aparte de todos los otros proyectos que se están haciendo, como la verificación de contenidos, que súper importantes y maravillosos, pero bueno, incluso la mayoría de la gente que puede caer en las fake news no conoce esos proyectos de verificación. Entonces, pues tampoco habríamos ganado demasiado. Creo firmemente, mira, ya pensé, yo llegué al periodismo desde la sociología y llegué pensando que faltaba una asignatura de sociología en los colegios, porque los chavales salen de los colegios sin saber que los medios de comunicación tienen propietarios. No lo saben. Pero y los universitarios, muchos tampoco lo saben, en función de lo que ¿no? Veo que estás de acuerdo. Y sí, yo a los universitarios les pregunto cuando les conozco, y los estudiantes de periodismo sí, claro, pero
muchos otros no saben que los medios de comunicación tienen propietarios y que por tanto tienen líneas editoriales y que por tanto tienen intereses detrás y que también los presupuestos afectan mucho a la forma en la que se informa y se deja de informar. Todo esto no lo saben y no entiendo cómo no lo saben con lo mucho que les va a influenciar y les va a afectar en la vida, ¿no? Entonces, mi propuesta para quien no esté de acuerdo, ahora lo discutimos, pero mi propuesta para esto es educación desde pequeñitos, que la gente sepa mucho mejor cómo informarse. A mí, imagino que a todos mis compañeros y compañeras nos pasa que nos preguntan mucho, ¿no? Amigos y amigas nos preguntan, oye, ¿qué debo leer para informarme de esto? Oye, ¿a quién debo seguir para informarme de esto? ¿No? Y ahí es cuando os digo que yo me doy cuenta y digo, claro, es que estás acostumbrado, sabes tan bien quién es quién, que te sabes manejar, pero entiendo que quien se esté dedicando a algo totalmente diferente no lo sepa. Es cierto. Bueno, y hablábamos... De la fotografía. Sí. De hacer una foto con un móvil, cualquiera está en el sitio de la noticia, cualquiera saca el móvil. ¿Esto de qué manera puede afectaros? Bueno, es que a ver, no lo estaba diciendo, pero va un poco por el mismo camino. Esta discusión, de las varias que he tenido, pues la que más me sorprendió, nacía a través de las imágenes del hospital de Mariupol. Imagino que las habéis visto la mayoría, ¿no? Esas imágenes. Claro, esas imágenes las estaban haciendo compañeros a los que conocemos, sabemos quiénes son, es como si las estuviéramos haciendo nosotros, son profesionales, son gente que, claro, a mí me alucina tanto que alguien pueda pensar que esas imágenes, ¿no?, tengan algún tipo de manipulación, que otra vez vuelvo a lo mismo. Si conoces las fuentes, sabes de qué imágenes fiarte y de cuáles no. El problema está en que aquí cualquiera te comparte un tuit y te dice, mira lo que está pasando. Oye, no, perdona, lo que está pasando no. A mí dame la fuente, ¿no? ¿De dónde sale esto? Aquí hay grandes medios de comunicación que pueden tener muchas carencias, pero precisamente de veracidad no carecen, ¿no? Las grandes agencias de comunicación llevan funcionando desde el siglo XIX y su negocio se basa en la credibilidad y tienen departamentos enteros dedicados al fact-checking y equipos muy grandes que si meten la pata, que a veces la meterán, reaccionarán y dirán que han metido la pata, o sea, los cubrirán y ellos mismos publicarán que han metido la pata. Entonces, claro, aquí el problema es que tiene la misma veracidad el tuit del vecino que el de Reuters, para gran parte de la población. Y eso es a lo que me refiero, que hay que resolver con educación. Un ejemplo muy claro de lo que está pasando en Ucrania y que da mucho miedo. La mayoría de personas que están saliendo de zonas bombardeadas te cuentan que una de las cosas más duras está siendo que los familiares y amigos que tienen en Rusia no les creen. ¿Sabéis esto? ¿No? Lo habéis visto, ya se ha publicado por allí. Bueno, no les creen, los rusos no están creyendo a lo que dicen sus propios familiares ucranianos. Y yo me encontré el caso de una persona diciéndome, le envío fotos de cadáveres que están en la puerta de mi casa a mi familia y no me cree. Y no me cree. ¿No? Esto a mí que pase en el año 2022 me parece una burrada. Evidentemente, la población rusa habrá que, bueno, yo no conozco, habrá que ir allí y ver cómo funcionan las cosas, pero fijaros qué carencia hay, ¿no?, a la hora de saber qué te puedes creer y qué no creerte y qué medios de comunicación prestar atención y cuáles no. Si nadie te enseña, ¿cómo lo vas a saber? Sí, que también la gente joven cada vez se informa más mediante las redes sociales. Antes de bajar estábamos hablando de que la gente joven tiene TikTok. Y se están subiendo vídeos, ¿no? Bueno, coméntalo tú, por favor. Sí, yo abrí TikTok para ver qué había en ese mundo y me dio mucho miedo. Y cuando llegué a Ucrania me acordé de que lo tenía abierto y entonces lo abro y bueno, pues resulta que a diferencia de otras redes sociales, ¿no? Imagino que habrá gente que conozca mucho mejor TikTok que yo, pero tiene un algoritmo mucho más bestia en el sentido de que te enseña mucha información aunque tú no sigas a nadie, ¿no? Entonces, claro, detectaba que estaba en Ucrania, imagino que detectaba la información que yo estaba leyendo y me enseñaba los vídeos que están todos los combatientes. ¿Qué edad tendrán los combatientes? Muy jóvenes, que es la edad de la gente que está en esa red social, ¿no? Los vídeos más bestias, mucho más bestias que todo lo que estaba viendo en medios de comunicación, están en TikTok. Ahí me los estaba encontrando. Todos los vídeos que estaban dentro de las zonas de combate,
Los estaba encontrando allí, los estaba viendo allí, y eso se está consumiendo sin ningún filtro, claro, eso no hay nadie explicándote, ¿no? Y tampoco hay ninguna exigencia por parte del consumidor, o sea, el chaval que está consumiendo esto no tiene ninguna exigencia sobre la credibilidad o no de ese vídeo, y ese vídeo además puede haberlo puesto ahí cualquiera, no es una empresa que lleva años dedicándose a la veracidad en el periodismo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que todo eso gira en torno a lo mismo. Alguien tendrá que venir en el colegio y decirte, oye, te vas a encontrar con todo esto. Aquí tienes unas herramientas para que sepas con lo que vas a lidiar, ¿no? Sí, los que ya vamos tarde, ¿no? Pues tendremos que hacer ese esfuerzo como consumidores de información, ¿no? Sí, sí. Para ser verificadores o, bueno, hacer uso de los verificadores para conocer las noticias que vemos, las que son falsas y las que no. Totalmente. Y volviendo a la crisis climática, es un ejemplo también, ¿no? De cómo aquí necesitamos, bueno, yo al menos la sensación que tengo y la intención que tengo con Sonda es recurrir a los científicos siempre como paso previo a la hora de hacer un trabajo, porque aquí estamos hablando de temas realmente difíciles de comprender y necesitas a los expertos que lo estudian para tú poder luego ir y eso traducirlo en algo consumible por la mayoría de la audiencia, ¿no? Pero son ellos los que lo están estudiando en primera instancia. Entonces te encuentras otra vez con lo mismo. Toda la información que pueda estar habiendo sobre qué genera esas emisiones, qué deja de generarlas, qué genera más calentamiento, qué hay un debate con respecto a eso bestial sobre qué es creíble y qué no es creíble. Y esto no puede ser. Necesitamos crear fuentes fiables y explicar a la ciudadanía que son fuentes fiables para que sepan a qué atenerse, ¿no? Y en qué pueden confiar y en qué no deben confiar. Quiero cerrar con una pregunta un poco naif, ¿no? Si podrán las imágenes al final cambiar nuestra actitud a la hora de afrontar la crisis climática. Quiero responder que sí, pero siendo honesto diré que otra vez que sí, pero no, en el sentido de que yo creo mucho en el poder del periodismo visual y en el poder de las imágenes, pero intento quitarle precisamente también espectacularidad, en el sentido de que creo que para no desesperarte, pensando en que el periodismo visual en concreto, merece mucho la pena, tienes que ser muy humilde en las pretensiones que tienes de él, ¿no? Creo que, bueno, como sabéis, ninguna imagen ha parado nunca un conflicto ni lo parará, y es lógico que así sea, ¿no? Pero, sin embargo, todas contribuyen a que sepamos más sobre ese conflicto y sobre esa problemática. Entonces, yo hace tiempo que decidí tener eso, una comprensión no, unas pretensiones humildes o más humildes de las que podía tener antes sobre hasta dónde podemos llegar con el periodismo visual, pero aunque sean humildes son firmes, son muy sólidas. Es decir, creo que hay que ser consciente de que tú vas a aportar tu granito de arena similar a lo que va a aportar el profesor que va por las mañanas y da su clase en el instituto o en la universidad. Tú vas a hacer que ese día alguien conozca algo que no conocía, se lo replantee, tal vez lo debata en la cena y tal vez generes un poco de pensamiento crítico en esa persona o en los acompañantes, las personas que cenen con esa persona esa noche, ¿no? Creo que en ese sentido seguimos aportando mucho y lo vamos a seguir aportando. Sí, sí, creo que sí. Gracias porque hemos aprendido y reflexionado contigo. Gracias, Muchas Santi. gracias. Un placer. Por la invitación. Gracias. Gracias.